El deseo de Thomas Markle parecía, al principio, el de cualquier abuelo dolido, que su hija y su yerno vieran, de alguna manera, su arrepentimiento. Solo pedía que aceptaran sus disculpas por los errores vergonzosos del pasado y escucharan su súplica para poder conocer a sus nietos antes de morir. Durante años el príncipe Harry se ha mantenido en un silencio casi absoluto frente al drama familiar de su esposa. Pero la última revelación de Thomas Markle ha cambiado las reglas del juego para siempre. Lo que se ha dicho no es un simple rumor de pasillo. La afirmación sobre la existencia de un niño oculto y abandonado no es chisme. Es un golpe directo al corazón de la identidad, la confianza y la verdad que Harry ha intentado proteger con tanto recelo. De repente, la narrativa pública que él construyó con tanto cuidado choca violentamente con un ajuste de cuentas privado. Esto lo obliga a enfrentar una pregunta que ya no puede esquivar. ¿Puede el silencio seguir siendo su escudo? ¿O ha llegado el momento de hablar? Quédense con nosotros porque lo que está a punto de revelarse podría sacudir al mundo entero. Thomas Markle ha acusado a su hija de algo mucho más grave que la crueldad, la distancia o la ingratitud. Esta vez, no estamos hablando de llamadas perdidas, fotos montadas para los paparazzis o de no haber sido invitado a una boda real. Él está alegando que Meghan Markle abandonó a un niño en su juventud y borró ese capítulo de su vida por completo, como si nunca hubiera existido. Si esto es cierto, ya no estamos ante un drama familiar. Estamos ante una ruptura moral. Lo que hace que esta acusación sea diferente es su naturaleza oscura. Los conflictos del pasado podían descartarse como amargura, malentendidos o una relación rota magnificada por la fama. Pero este reclamo no se puede ignorar tan fácilmente. Reescribe por completo la historia de Meghan, desde su biografía cuidadosamente presentada hasta la imagen de compasión y defensa de los derechos humanos que define su marca global. Esto no se trata de sentimientos heridos, se trata de responsabilidad, de ocultamiento y de la posibilidad de una vida deliberadamente escondida en las sombras. Lo más inquietante es el tono de Thomas. El peso de sus palabras no proviene de la ira, sino del agotamiento. No sonaba como un hombre buscando venganza, sonaba como alguien aplastado por un secreto que, según dice, él mismo ayudó a guardar. Cuando habló de ese niño, que posiblemente ya sea un adolescente, su voz cargaba tanto arrepentimiento como acusación. Se posicionó no solo como un padre agraviado, sino como alguien que admite su propio fracaso. Esa admisión, más que la acusación misma, es lo que ha estremecido a los observadores. Sugiere que esto no fue un estallido espontáneo de rabia, sino una confesión que llevaba demasiado tiempo retrasada. Y en las noticias el tiempo lo es todo. Esta acusación llega en un momento en que la historia de los Sussex ya está bajo mucha presión. La simpatía del público ha disminuido, sus proyectos son examinados con lupa y su credibilidad es frágil. Además, aterriza justo cuando el príncipe Harry ha construido su nueva identidad basándose en la verdad absoluta y la honestidad emocional. Un reclamo como este, hace años, podría haber sido enterrado bajo la protección del palacio. Hoy, explota en campo abierto. Por eso esto lo cambia todo. No le pide al público que elija un bando en una pelea familiar. Nos obliga a hacernos una pregunta mucho más incómoda. ¿Y si la historia que todos aceptamos estaba incompleta a propósito? Y si es así, ¿quién lo sabía? ¿Quién ayudó? ¿Y quién está ahora atrapado por una verdad que finalmente exige salir a la luz? Si Thomas Markle cargó con esta verdad durante años, ¿por qué sale a la superficie ahora? ¿Qué fue lo que finalmente lo empujó a hablar? Para entender esto, debemos mirar más allá del enojo. Durante años, Thomas fue tratado como una figura de fondo, un hombre desestimado como poco confiable. Pero la edad, el aislamiento y el arrepentimiento tienen una forma cruel de eliminar la precaución. Viviendo mayormente en reclusión,
Thomas se ha retirado a México, habitando un precario acantilado justo al sur de la frontera con California. Su mundo se ha hecho pequeño. Su salud ha decaído visiblemente. Su conexión con su hija y sus nietos ha estado cortada durante años. No hay llamadas tranquilas. No hay explicaciones privadas. No hay camino de regreso a la familia. Desde su perspectiva solitaria, la puerta se ha cerrado permanentemente. Los expertos sugieren que este aislamiento es la clave de su decisión. Cuando un hombre cree que ya ha perdido todo lo que importa, el silencio deja de sentirse como lealtad y empieza a sentirse como rendición. Pero lo que complica el momento es que Thomas no se presenta puramente como una víctima. Él enmarca sus palabras como una mezcla de acusación y admisión de culpa. Habla de haber protegido demasiado a su hija, de haber permitido comportamientos que ahora cree que deberían haber sido confrontados. Ese cambio es vital. No es un padre atacando a ciegas. Es un hombre reconociendo su complicidad mientras expone lo que dice que estaba enterrado. Es, en partes iguales, una confesión y una exposición. La línea entre el arrepentimiento y la represalia es muy delgada, y Thomas Markle camina sobre ella deliberadamente, sabiendo que se le acaba el tiempo. Estas acusaciones no surgen en el vacío. Emergen justo cuando la confianza pública alrededor de Meghan Markle está más tensa que nunca y cuando su habilidad maestra para controlar la narrativa parece haberse debilitado. Esta sincronización alimenta una sospecha inevitable. Esto no es simplemente un desahogo emocional de un anciano, sino una revelación estratégica. Quienes han seguido de cerca la dinámica de esta familia rota, creen que Thomas Markle ha llegado a un punto de quiebre definitivo, a punto de cumplir 80 años, enfrentando su propia mortalidad y viendo cómo la historia de su hija se solidifica en los libros de historia sin su voz, parece decidido a dejar su versión grabada en piedra. Ya no busca reparar la relación, busca interrumpir una narrativa que él considera falsa. En este sentido, este momento se trata menos de reconciliación y más de legado. Por eso sus palabras han caído con tanto peso. No fueron gritadas con rabia ni filtradas a través de intermediarios oscuros. Fueron dichas con una claridad resignada, casi triste. Para muchos, sonó como un hombre que se quita una carga de encima antes de que sea demasiado tarde, ya sea impulsado por la culpa, la ira o el simple deseo de que la verdad sobreviva a su muerte. Thomas Markle habló ahora porque, en su mente, finalmente no queda nada que proteger y nada que perder. Pero, ¿alguna vez se cerró realmente ese capítulo o fue sellado deliberadamente bajo 7 llaves? Sigan mirando para descubrirlo. La historia a la que apunta Thomas Markle no comienza en un palacio británico ni en una conferencia de prensa de Hollywood. Supuestamente, comienza años antes, dentro de los pasillos académicos de la Universidad de Northwestern, donde Meghan Markle fue estudiante entre 1999 y 2003. Esos años siempre se nos han presentado como una época formativa pero sencilla. Un tiempo de ambición, estudios de teatro y esa primera independencia juvenil. Pero ahora, esos mismos años están siendo reexaminados como el posible origen de un capítulo cuidadosamente oculto. Según las afirmaciones que circulan junto con la denuncia de Thomas, este período incluyó mucho más que tareas y vida universitaria. Se alega que involucró una relación seria con un compañero de estudios, identificado en investigaciones en línea como Joseph Giuliano. La narrativa sugiere que esto no fue un breve romance universitario de fin de semana, sino una relación lo suficientemente intensa como para conducir a una boda silenciosa y altamente secreta. No hubo una gran celebración ni una unión pública, sino algo arreglado rápidamente y mantenido deliberadamente pequeño, supuestamente debido a un embarazo no planeado. Lo que hace que este relato sea tan controversial no es solo la relación en sí, sino la forma en que se dice que terminó. En lugar de un divorcio,
La teoría se centra en una anulación. Y esta distinción es vital. Debemos entender la diferencia. Un divorcio disuelve un matrimonio, pero deja un rastro. Una anulación declara que el matrimonio nunca existió legalmente. Es un botón de reinicio legal y religioso, una herramienta poderosa que puede borrar registros, minimizar el rastro de papeles y permitir que ambas partes sigan adelante como si la unión nunca hubiera ocurrido. Para alguien decidido a reconstruir su vida sin lazos visibles, con un pasado que ya no encaja en su brillante futuro, una anulación sería infinitamente más útil que un divorcio. Los partidarios de esta teoría argumentan que esto explica varios vacíos misteriosos. Hay un periodo después de la universidad donde las líneas de tiempo se vuelven borrosas. Las biografías oficiales se adelgazan y los detalles personales se vuelven vagos. Un divorcio habría planteado preguntas incómodas. Una anulación no plantea casi ninguna. También se alinea con la afirmación de que familias poderosas e influencias legales pueden haber asegurado que el proceso se manejara rápida y silenciosamente, especialmente si había reputaciones y futuros en juego. La supuesta anulación es la pieza central porque proporciona el mecanismo mediante el cual un matrimonio y potencialmente un niño podrían desaparecer del registro público sin una contradicción obvia. También da un nuevo sentido a los comentarios anteriores de Thomas Markle sobre haber protegido a su hija. Si tal proceso tuvo lugar, habría requerido cooperación, silencio absoluto y un pacto compartido que nunca volvería a ser reconocido. Críticamente, nada de esto ha sido probado en una corte. Pero la razón por la que los años de Northwestern están bajo tal escrutinio ahora es porque representan la única ventana donde la línea de tiempo permite plausiblemente todo lo que Thomas Markle sugiere. Antes de la fama, antes de la realeza, antes de que se solidificara una identidad pública cuidadosamente construida. Entonces, ¿qué cabe dentro de esos años tranquilos que nadie cuestionó jamás? Vamos a averiguarlo. En el centro de esta tormenta no hay un documento, un registro de matrimonio o una discrepancia de fechas. En el centro hay algo mucho más humano y delicado, la supuesta existencia de un niño. Una vida que, si las afirmaciones son aunque sea parcialmente precisas, se desarrolló completamente fuera de la historia pública que el mundo conoce. Aquí es donde la especulación se intensifica y se vuelve peligrosa. Porque a diferencia de los rumores sobre novios o cambios de carrera, un niño deja un marcador inevitable: el tiempo. La biografía pública de Meghan Markle es pulida y consistente, pero no es exhaustiva. Entre el final de sus años universitarios y la fase inicial de su carrera como actriz, hay tramos que están ligeramente documentados, resumidos en lugar de detallados. Los defensores dicen que esto es normal para cualquier joven luchando por ser actriz. Los críticos dicen que esos vacíos importan ahora más que nunca, porque son las únicas ventanas donde la acusación podría encajar sin contradecir las fechas conocidas. Las estimaciones de edad son lo que afila las preguntas. Si el supuesto niño nació alrededor de principios de la década de 2000, eso lo colocaría hoy en día entre sus 20 y tantos años. Ya no estamos hablando de un bebé oculto. Estamos hablando de un adulto joven que camina por el mundo, quizás con sus propias preguntas, mientras una tormenta mediática se forma sobre su posible identidad. Aquí es donde la historia da un giro desconcertante. Los comentarios de Thomas Markle, aunque vagos y cargados de emoción, sugieren la existencia de alguien más joven, posiblemente un adolescente. Sin embargo, las matemáticas frías de la línea de tiempo apuntan a alguien de veintitantos años. Esta discrepancia, lejos de resolver el misterio, ha encendido un debate furioso. ¿Le falló la memoria a un hombre mayor? ¿O es que el nacimiento ocurrió mucho después de lo que todos asumen? O tal vez, y esto es lo que muchos temen, estas estimaciones son intencionalmente imprecisas para evitar dar nombres y apellidos. Cada posibilidad invita a más escrutinio, no a menos.
Pero lo que realmente amplifica la sospecha no es la falta de pruebas, sino la falta absoluta de una negación. Hasta el día de hoy, no ha habido una refutación directa y detallada que aborde este reclamo de frente. El silencio, en casos de tan alto perfil, suele ser una estrategia calculada. Los equipos legales, con sus trajes caros y sus oficinas brillantes, siempre aconsejan lo mismo. No respiren. No le den oxígeno a rumores no verificados. Pero olvidan una verdad fundamental de la naturaleza humana. El silencio tiene un precio. En ausencia de claridad, la especulación inunda el vacío como agua en un barco que se hunde. Los foros en línea diseccionan anuarios escolares, fotos viejas, entrevistas olvidadas y comentarios casuales, tratando desesperadamente de conciliar lo que se sabe con lo que se alega. Críticamente, debemos decirlo claro y fuerte, no hay identidad confirmada, no hay testimonio verificado y no hay evidencia documentada de tal niño. Sin embargo, la acusación persiste precisamente porque es casi imposible refutar algo que, según dicen, ha sido borrado. Esta teoría se alimenta de la ausencia, registros perdidos, años faltantes, explicaciones que no llegan, y la ausencia es, notoriamente, el terreno más fértil para la conjetura. Para los escépticos, el silencio de Harry y Meghan parece moderación y dignidad, pero para los creyentes se ve como evasión y miedo. En los escándalos impulsados por la incertidumbre, la percepción se vuelve más poderosa que los hechos. El niño que nadie puede explicar se ha convertido en el núcleo emocional de esta historia. Si es falso, representa la crueldad despiadada de la cultura del rumor. Si es cierto, representa una falla moral profunda. Hasta que la verdad salga a la luz, ese niño sigue siendo un fantasma. Una pregunta sin respuesta que se niega a permanecer enterrada simplemente porque nadie se atreve a hablar. Si el silencio oculta la verdad, ¿qué sucede cuando el pasado de Meghan Markle choca contra la memoria infinita de Internet? Quédense con nosotros. Como los registros oficiales permanecen mudos, la investigación se ha trasladado al único lugar que rara vez olvida y nunca perdona: la red. Comunidades en línea, que operan sin editores ni guardianes, han comenzado a peinar viejas publicaciones, perfiles archivados y capturas de pantalla olvidadas, buscando cualquier cosa que pueda sostener o desmantelar la acusación. Lo que afirman haber encontrado son migajas digitales. Pequeñas pistas fragmentadas que, por sí solas, no prueban nada, pero que juntas alimentan una teoría que se expande rápidamente. En el centro de esta búsqueda cibernética hay una supuesta cuenta de redes sociales antigua vinculada a Joseph Giuliano, el hombre que los detectives de Internet asocian con Meghan durante sus años universitarios. Las capturas de pantalla que circulan en los foros afirman mostrar una foto de perfil con Giuliano junto a una joven de herencia mixta, pero lo más llamativo es una publicación, fechada hace años, que supuestamente se refiere cariñosamente a una persona joven por su nombre, sugiriendo un vínculo familiar innegable. Nada de esto ha sido verificado independientemente, pero el material se propagó como la pólvora antes de desaparecer, y esa desaparición repentina fue lo que hizo sonar todas las alarmas. Poco después de que estas capturas de pantalla ganaran atención, la cuenta en cuestión sufrió una transformación radical. Fue eliminada, renombrada o despojada de todas las imágenes personales, reemplazada por un logotipo neutral y una presentación fríamente profesional. Para los escépticos, esto no significaba nada. La gente limpia su presencia en línea todo el tiempo, especialmente los profesionales que no quieren verse arrastrados a un circo mediático. Pero para los creyentes, esto pareció evidencia siendo destruida en tiempo real. La eliminación no calmó la especulación, la hizo explotar. Aquí es donde entra en juego el efecto Streisand. Este fenómeno, bautizado así porque los intentos de censurar información solo la hacen más visible, siguió un patrón familiar y devastador.
El contenido que podría haber pasado desapercibido de repente se volvió omnipresente precisamente porque desapareció. Versiones archivadas fueron republicadas. Las capturas de pantalla se multiplicaron. Se hicieron comparaciones forenses entre fotos viejas e imágenes públicas, con usuarios reclamando similitudes visuales que inflamaron aún más el debate. Los sabuesos digitales argumentan con una lógica simple. Si las imágenes fueran totalmente inocentes, no habría razón para eliminarlas con tanta prisa. Los críticos responden que el acoso y la privacidad son razones válidas para cerrar cuentas. Pero en controversias impulsadas por la desconfianza, cada acción se interpreta a través de una lente de sospecha. El silencio se convierte en ocultamiento. La limpieza se convierte en confirmación. El papel de Internet aquí es tan poderoso como peligroso. Democratiza la investigación, permitiendo que cualquiera contribuya, pero también borra la línea entre la investigación seria y el rumor tóxico. Las capturas de pantalla pueden ser alteradas. El contexto se pierde. Una sola publicación especulativa puede convertirse en hecho aceptado en cuestión de horas. Sin embargo, una vez que una narrativa gana tracción en la red, revertirla se vuelve casi imposible. La pregunta ya no es solo si existe un niño, sino si Internet ya ha decidido que existe, con o sin pruebas. Lo que hace que estas migajas digitales sean tan hipnóticas no es su fiabilidad, sino su persistencia obstinada. Circulan sin fin, desconectadas de su fuente original, invitando a la interpretación sin ofrecer jamás una resolución. Y como ninguna autoridad ha salido a desmentirlas directamente, continúan viviendo y respirando en la imaginación colectiva. En este caso, Internet no descubrió una prueba irrefutable. Lo que hizo fue crear impulso. Y en una historia que ya está definida por los huecos y los silencios, ese impulso se ha convertido en una fuerza de la naturaleza. Crece cada vez que algo desaparece en lugar de ser explicado. La lógica de la red es brutal pero simple. Si borras algo, debe ser importante. Entonces, si Internet se encargó de llenar los vacíos del pasado, ¿por qué la propia boda de Meghan Markle dejó a su familia fuera del encuadre? Sigan mirando, porque la respuesta está en los bancos vacíos de una capilla real. Cuando las cámaras recorrieron la capilla de San Jorge aquel 19 de mayo de 2018, el escenario era impecable, digno de un cuento de hadas. Pero para el ojo atento, la disposición de los asientos contaba una historia diferente, una historia de ausencia radical. Los Windsor llenaban un lado, con toda su pompa y jerarquía. Las celebridades globales llenaban el otro, brillando con sus trajes de diseñador. Y sentada sola, en el lado de la novia, había una única figura, su madre, Doria Ragland. Nadie más, ni padre, ni medios hermanos, ni tíos, ni primos, solo una madre representando todo un linaje familiar. En ese momento, la imagen se vendió como digna y contenida. Pero visto en retrospectiva, parece algo mucho más frío. Parece deliberado. La explicación oficial se centró en la vergüenza y el distanciamiento. Se nos dijo que Thomas Markle faltó por problemas de salud tras un susto cardíaco, agravado por el escándalo de las fotos pactadas. Sus medios hermanos, Samantha y Thomas Jr., fueron retratados como impredecibles y hostiles, demasiado riesgosos para un evento de tal magnitud. Esa explicación satisfizo a muchos en ese momento, pero no explica la precisión quirúrgica de la exclusión. La vergüenza familiar no suele requerir un borrado total. Incluso las familias más rotas suelen incluir al menos a un representante lejano, a un tío callado sentado en la última fila, cuidadosamente vigilado. Aquí no hubo tal intento. Todos los parientes paternos fueron eliminados de la foto por completo. Los críticos argumentan hoy que esto no fue distancia emocional, fue contención. La presencia solitaria de Doria Ragland solo afiló ese contraste. Su aparición fue impactante, casi simbólica. Estaba compuesta, digna y, sobre todo, silenciosa. Sin embargo, su aislamiento planteó preguntas que resuenan hasta hoy.
¿Por qué fue ella el único miembro de la familia considerado aceptable? ¿Por qué se preservó un lado de la familia de Meghan mientras el otro fue completamente sellado con hormigón? Los observadores han comenzado a sugerir que la inclusión de Doria no se trataba solo de cercanía afectiva, sino de control. Ella era la única pariente cuya narrativa se alineaba limpiamente con la historia pública de Meghan y, lo más importante, cuya discreción estaba garantizada. Este encuadre transforma la boda. Deja de ser una historia de lazos rotos y se convierte en una operación estratégica. Algunos analistas lo describen no como un distanciamiento, sino como una cuarentena. En esta interpretación, los parientes paternos no fueron excluidos simplemente porque fueran vergonzosos, sino porque eran impredecibles. Ellos cargaban con recuerdos, con líneas de tiempo y con historias que no podían ensayarse. Cualquier comentario desprevenido, cualquier anécdota casual dicha con una copa de más, podría haber desestabilizado la imagen cuidadosamente construida que se presentaba al mundo ese día. La lista de invitados refuerza esta teoría oscura. En lugar de parientes de sangre, los bancos se llenaron con celebridades como Oprah Winfrey, George Clooney y Serena Williams. Personas famosas, sí, pero personas sin historia compartida con la novia, sin recuerdos de infancia y sin razón para hablar más allá de la narrativa aprobada. La lealtad aquí no era familiar, era situacional. Eran testigos seguros. Visto a través de este lente, la boda se convierte menos en una cuestión de quién faltaba y más en una cuestión de selección. Se trataba de quién tenía permiso para acercarse a la luz y quién debía mantenerse en la oscuridad. Doria Ragland no fue cuestionada porque encajaba en la historia. Todos los demás no. Si no había nada que ocultar, preguntan los críticos, ¿por qué la lista de invitados parecía menos una reunión familiar y más un perímetro de seguridad? Pero si la boda se trató de control, ¿qué sucede cuando ese control choca de frente con las creencias más profundas del príncipe Harry sobre la verdad y la lealtad? No parpadeen, porque lo que viene a continuación podría romperle el corazón. Esta acusación aterriza en un lugar mucho más profundo que la simple controversia pública. Golpea directamente en el núcleo de cómo Harry entiende la lealtad, la verdad y las decisiones que reconfiguraron su vida entera. Harry ha capeado críticas antes, ha soportado burlas y ataques, pero esto es diferente. Esto no es un ataque de los tabloides sedientos de sangre ni de los cortesanos del palacio. Es un reclamo que desafía los cimientos personales sobre los que construyó su identidad post-real. Lo que hace que esto duela de manera diferente es la historia personal de Harry. Su visión del mundo ha sido moldeada por el trauma, específicamente por la pérdida de su madre, la princesa Diana, y por la creencia inquebrantable de que el secreto, la manipulación y el silencio destruyen vidas. Durante años, ha hablado repetidamente sobre el daño causado por las verdades ocultas y el costo emocional de proteger narrativas falsas. Posicionó su salida de la vida real no como una huida, sino como un rechazo a esos patrones tóxicos. Él quería vivir en la verdad. Pero ¿y si la verdad de la que huyó en Londres lo siguió hasta California, escondida en su propia casa? Para el príncipe Harry, esta acusación aterriza como un meteorito. No golpea solo su matrimonio, golpea el núcleo de su nueva existencia. Recordemos que Harry construyó su identidad post-real sobre 3 pilares sagrados: transparencia, honestidad y apertura emocional. Ese contexto convierte esta acusación en algo más que un problema conyugal, se convierte en una prueba moral. Fuentes internas aseguran que la primera reacción de Harry no fue la ira, sino la incredulidad absoluta. La sola idea de que una parte tan monumental del pasado de su esposa pudiera haber sido ocultada lo obliga a enfrentar una posibilidad profundamente incómoda. No se trata solo de haber sido engañado, se trata de que él podría haber defendido, sin saberlo, una versión de la realidad que estaba incompleta. Para un hombre que sacrificó lazos familiares,
su posición pública y su deber nacional en nombre de vivir en la verdad, esa comprensión sería devastadora. Aquí es donde la confianza choca violentamente con el sacrificio. Harry entregó más por su matrimonio de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Rompió relaciones con su padre y su hermano. Dejó atrás su papel, su país natal y la protección institucional que una vez criticó pero de la que dependía. Esos sacrificios se justificaban en su mente por un compromiso compartido con la honestidad. Si ese compromiso está ahora en duda, el costo de esas decisiones se vuelve dolorosamente visible. El conflicto interno no es simplemente si la acusación es cierta. Es si Harry puede reconciliar al hombre que cree ser con la posibilidad de que ignoró las señales de advertencia o aceptó el silencio cuando se le debía claridad. La confianza exige creer en la persona que amas. La integridad exige rendir cuentas a tus propios valores. Equilibrar esas dos cosas se vuelve casi imposible cuando lo que está en juego es tu propia alma. Según los allegados a la situación, el ajuste de cuentas de Harry ha sido privado, tenso y emocionalmente agotador. Se dice que está cuestionando no solo su matrimonio, sino la cadena de decisiones que lo trajo hasta aquí. Si habla, corre el riesgo de validar la acusación. Si permanece en silencio, corre el riesgo de traicionar los principios que ha defendido públicamente. Esa es la trampa en la que se encuentra ahora. No se trata de elegir bandos en una disputa familiar. Se trata de elegir entre la creencia y la verdad. Lejos de las cámaras y de los comunicados de prensa con membretes dorados, los expertos sugieren que el matrimonio entre el príncipe Harry y Meghan Markle ha entrado en una fase definida menos por la emoción y más por el cálculo. Aquí es donde los rumores de divorcio ganan tracción real. No por peleas a gritos o platos rotos, sino por lo controlado y deliberado que parece todo. Cuando las parejas pelean emocionalmente, las grietas se muestran rápido. Cuando las parejas negocian, el silencio se vuelve estratégico. Quienes están cerca de la situación afirman que las conversaciones ya no se centran en la reconciliación o la tranquilidad, sino en los resultados. El tiempo lo es todo. Cualquier separación formal ahora chocaría catastróficamente con los proyectos en curso, las narrativas públicas y el posicionamiento de marca a largo plazo. Por eso, la especulación apunta a la preparación más que al impulso. Los expertos describen esto no como paz, sino como una pausa. Un patrón de espera diseñado para minimizar el daño en lugar de salvar la relación. Este tono estratégico es lo que mantiene vivos los rumores. No ha habido negaciones dramáticas, ni apariciones públicas unificadas destinadas a calmar las aguas. En cambio, hay distancia, un lenguaje cuidadoso y una ausencia notable de mensajes compartidos. Para los observadores familiarizados con las separaciones de alto perfil, estas son señales familiares. No son señales de colapso, son señales de una desconexión controlada. Se cree que la custodia es uno de los temas más sensibles bajo discusión. Cualquier separación colocaría inevitablemente a sus hijos, Archie y Lilibet, en el centro del escrutinio, algo que ambas partes, según se informa, quieren evitar desesperadamente. Las decisiones sobre la residencia, la educación y la exposición pública tienen un peso enorme, especialmente dada la complicada relación de Harry con su propia infancia bajo los reflectores. Esto no se trata simplemente de crianza, se trata de evitar que la historia se repita. Harry no permitirá que sus hijos sean alimento para los tabloides. Los títulos y la identidad son otro campo de batalla silencioso. Si bien los títulos pueden no ser impugnados legalmente, su uso, presentación y relevancia futura están profundamente ligados a la reputación. Para Harry, son un recordatorio de lo que dejó atrás. Para Meghan, siguen siendo fundamentales para su reconocimiento global. Los expertos sugieren que las discusiones son menos sobre la legalidad y más sobre la óptica. ¿Cómo sale cada uno de este capítulo sin parecer comprometido? La gestión de la reputación sustenta todo.
Cualquier paso en falso podría moldear permanentemente la percepción pública. Una separación apresurada invitaría a la especulación de culpa o a la confirmación de rumores oscuros. Un resultado retrasado y cuidadosamente enmarcado permite a ambos lados reposicionarse, enfatizando la dignidad, la privacidad y la responsabilidad en lugar del conflicto. Por eso la emoción parece secundaria. Las apuestas son demasiado altas para decisiones impulsivas. Lo que emerge de estos informes no es una imagen de un colapso dramático y ruidoso, sino de dos individuos navegando hacia una salida con precisión quirúrgica. Si este matrimonio termina, los expertos sugieren que no lo hará con un estallido, sino con un susurro calculado. Pero la pregunta final sigue flotando en el aire. ¿Será ese susurro suficiente para silenciar la verdad que ruge en el fondo? El final de esta historia no llegará con un portazo, sino con un susurro calculado. Se desarrollará a través de comunicados fríos, líneas de tiempo ajustadas y una distancia gestionada con precisión militar. En esa negociación silenciosa reside la indicación más clara y triste de todas. Lo que sea que alguna vez los unió emocionalmente, ese fuego que desafió a una monarquía, ahora está siendo medido, pesado y posiblemente apartado en favor de algo mucho más primitivo, la supervivencia. ¿Pero por qué esto sacude mucho más que un simple matrimonio? Las consecuencias de esta acusación se extienden mucho más allá de las paredes privadas de una relación tensa. Para el príncipe Harry, el impacto en su imagen pública podría ser devastador, quizás fatal. Él ha pasado años posicionándose como un contador de verdades, un hombre dispuesto a enfrentar realidades dolorosas y rechazar el silencio a cualquier costo. Ha vendido su alma al público bajo la promesa de la honestidad radical. Si ahora se le ve ignorando o desviando un reclamo de esta magnitud, sus críticos afilarán sus cuchillos. Argumentarán que su compromiso con la transparencia siempre fue selectivo. El silencio, en este caso, no es oro, es plomo. Arriesga socavar la credibilidad misma sobre la que construyó su vida fuera del palacio. También hay implicaciones para la corona que no pueden ignorarse. Aunque Harry ya no sirva como miembro de la realeza, sigue atado indisolublemente a la monarquía británica. Lleva la sangre y el nombre. Las controversias que rodean a los miembros principales de la familia inevitablemente se reflejan en la institución misma. Las acusaciones sobre secretos, historias ocultas y falta de responsabilidad moral reviven precisamente las narrativas de las que la monarquía ha luchado tanto por escapar. Incluso desde la distancia, las elecciones de Harry influyen en cómo el público interpreta el juicio y la toma de decisiones de la realeza. Para la monarquía, esta situación presenta una paradoja incómoda. Algunos dentro de los muros del palacio pueden sentirse reivindicados en silencio, creyendo que sus preocupaciones iniciales sobre Meghan estaban justificadas. Pero aquí no hay victoria. Cualquier escándalo que envuelva a Harry también profundiza la percepción de disfunción dentro de la familia real. Refuerza la imagen de una institución fracturada, incapaz de contener o resolver sus propias crisis, sin importar cuán lejos parezcan estar. Por eso, una prueba o una negación lo cambiaría todo. Una evidencia concreta forzaría un ajuste de cuentas irreversible, reformando reputaciones de la noche a la mañana e invitando a consecuencias legales y éticas que ningún equipo de relaciones públicas podría manejar. Por otro lado, una negación clara y creíble podría detener la especulación en seco y reformular todo este episodio como una historia de advertencia sobre la cultura del rumor y nuestra obsesión digital. Pero la ambigüedad no le sirve a nadie. Permite que la duda haga metástasis. En ausencia de claridad, la historia crece hasta ser más grande que cualquier persona. Deja de tratarse de Meghan o de Harry. Se convierte en una historia sobre la confianza, el poder y el costo corrosivo del silencio. Y hasta que ese silencio se rompa, de una forma u otra, esta controversia continuará proyectando una sombra, no solo sobre un matrimonio, sino sobre todo lo que se construyó bajo la promesa de la verdad. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que Harry hablará con la verdad para proteger su credibilidad?
aunque eso le cueste su matrimonio? ¿O dejará que el silencio permita que la duda y el escándalo lo traguen a él y a la monarquía? Esta es una historia que aún se está escribiendo, y tú eres parte de ella. Queremos escuchar tus pensamientos. No olvides compartirlos en los comentarios a continuación. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación.